Hoy nos metemos de lleno en una de las leyendas más negras de la Barcelona de principios del siglo XX. Una historia terrible. La de Enriqueta Martí, que casi todo el mundo conoce como la vampira del Raval. Exacto. Hemos recopilado un material fascinante. Por un lado, crónicas de la época que parecen de verdad sacadas de una novela de terror. Son tremendas. Y por otro, análisis históricos muy recientes, que le dan la vuelta a todo. O sea que la misión es complicada. Mucho. Vamos a intentar separar el mito, que es espeluznante, de la realidad, que quizá lo es todavía más. Esa es la clave. La pregunta es inevitable. ¿Fue Enriqueta Martí la asesina en serie más sanguinaria de España? ¿O fue el chivo expiatorio perfecto para una sociedad llena de contradicciones? Pues para responder a eso, yo creo que lo primero es sumergirse en la leyenda en su estado más puro. Entender qué es lo que aterrorizó Barcelona. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cuál es esa imagen popular? Pues la de una mujer con una doble vida casi de película. Totalmente. De día la describen como una mendiga, ¿no? Arrapienta, que se movía por los barrios pobres, por las puertas de los conventos, casi invisible. Una sombra, sí. Y según la leyenda, ahí era donde localizaba a sus víctimas, a los niños más vulnerables. Pero al caer la noche, Esa imagen se transformaba. por completo, las crónicas hablan de que se ponía ropas elegantes, pelucas, cosméticos caros, y se movía como pez en el agua por los círculos de la alta burguesía. La sitúan en el Liceu, en el casino de la Rabasada. Exacto, en el epicentro del poder y del lujo de la época. Y esa dualidad es lo que engancha. Pero, ¿con qué fin? Aquí es donde la leyenda se vuelve macabra. Aquí es donde empieza el terror, porque se le acusa de dos cosas. Por un lado, de secuestrar y prostituir a niños para clientes adinerados. Y por otro, lo que le dio el apodo de vampira. Eso es, que asesinaba a los niños para usar sus restos, para fabricar remedios grotescos. Es la parte más terrible, sí, se hablaba de ungüentos, de pociones, elixires hechos con grasa, sangre, huesos de niños. Supuestamente, para curar la tuberculosis, que era la gran plaga del momento, o incluso como elixires de juventud. Y se dice que la alta sociedad pagaba fortunas por ellos. Lo fascinante aquí es cómo esta narrativa, por monstruosa que sea, encaja perfectamente en la Barcelona de 1912. Como un guante. Era una ciudad de contrastes brutales. Tenías la Barcelona modernista, la de la burguesía industrial de l'Eixample y a pocos metros, el Raval. El barrio chino, como lo llamaban, llévame a ese Raval. ¿Cómo era el ambiente? Uf, era un laberinto de miseria, enfermedad y una tensión constante. Calles estrechas, sin saneamiento, gente hacinada. Y socialmente la ciudad era un polvorín. Totalmente. Todavía estaban los ecos de la Semana Trágica de 1909, esa revuelta popular que se reprimió a sangre y fuego. Había una desconfianza total entre clases. Exacto. La burguesía veía a las clases bajas como una masa peligrosa, casi animal, y en ese caldo de cultivo cualquier chispa podía provocar un incendio. Y en medio de todo esto, la desaparición de niños era algo tristemente común. Era una realidad sistémica. Desaparecían para mendigar, para trabajar, para la prostitución. Y lo perverso del caso de Enriqueta es que crear un único monstruo, una vampira, permitía a la sociedad señalar a una sola persona. Y olvidarse de la responsabilidad colectiva. Exacto. Era la coartada perfecta. Y esa coartada estalla con un caso concreto. El secuestro de Teresita Guitart Congost. Así es, el 10 de febrero de 1912. Su desaparición moviliza a la ciudad, la prensa se hace eco. Y aquí entra una figura clave, una vecina, Claudia Elías. ¿Qué es lo que ve esta mujer? Pues vivía en el mismo edificio que Enriqueta, en la calle de Ponent, que hoy es Joaquín Costa, y ve en la ventana del piso de Enriqueta a una niña que no conoce, con el pelo rapado. Eso le llama la atención, claro. Le pregunta a Enriqueta y ésta cierra la ventana de golpe. Muy sospechoso. Y esa imagen, una niña con la cabeza rapada, es el hilo del que se empieza a tirar. Es increíble que todo empiece así. ¿Y cómo llega a la policía? Pues de la forma más mundana. Claudia se lo cuenta a un colchonero, este a un agente, y la información va subiendo. El 27 de febrero, la policía se presenta en el piso. Con una excusa, ¿no? Sí, una denuncia por tener gallinas en casa. Pero al entrar, se encuentran a dos niñas, a Teresita Guitart y a otra, Angelita. Y el testimonio de Teresita lo confirma todo. Es la pieza fundamental, sí. Cuenta que Enriqueta la secuestró, le cortó el pelo, le cambió el nombre a Felicidad
y le prohibió asomarse a la ventana. Y cuenta un detalle escalofriante, ¿El qué? que encontró un saco con ropa de niña ensangrentada y un cuchillo también con sangre. Uf. Pero si eso ya es aterrador, lo que contó la otra niña, Angelita, fue lo que desató el pánico total. Fue la declaración que la convirtió en asesina a ojos de todos. Angelita afirmó haber visto con sus propios ojos cómo Enriqueta mataba a otro niño, a Pepito, en la mesa de la cocina. En ese momento, la historia se dispara. Ya no es una secuestradora, es un monstruo que descuartiza niños en su cocina. Y la prensa, claro, se vuelve loca. Hablan de una casa de los horrores. Según las crónicas, ¿qué encuentra la policía? La descripción es dantesca. 50 jarras con restos humanos, grasa, sangre, cabello, huesos. También una libreta con nombres de familias importantes de Barcelona, La famosa lista de clientes. que la prensa bautizó así al instante. Y la cosa no queda ahí. Registran otras casas y filtran que encuentran más huesos, incluso un cráneo infantil. Aquí la prensa no solo informa, no. Para nada. Construye activamente al monstruo. Los titulares son La vampira del Raval, La hiena. Se crea una histeria colectiva. ¿Y qué pasa con esa lista de clientes? ¿Se supo algo? Nunca. Ante el pánico de que estallaran disturbios, las autoridades filtraron una versión mucho más cómoda, ¿Cuál? que eran solo nombres de gente a la que pedía limosna, una explicación que desactivaba la bomba social. Claro, era una narrativa mucho más conveniente para el poder. Sin duda, se demonizaba a los pobres del Raval y, muy importante, se desviaba la atención de la explotación infantil sistémica, un negocio en el que participaban muchos. Enriqueta fue el chivo expiatorio perfecto. Es una historia de terror perfecta. Pero claro, cuando revisamos las fuentes más recientes de historiadores como Elsa Plaza o Jordi Coromines, todo este edificio de horror empieza a tener grietas enormes, ¿no? Se desmorona por completo. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué queda de la leyenda cuando se mira la evidencia con rigor? Empecemos por la prueba principal, los supuestos restos humanos. Pues aquí nos topamos con la chapuza de la investigación original. Los análisis forenses fueron superficiales, como mínimo. ¿Y qué eran en realidad? La gran mayoría de los huesos eran de animales, de carnero, conejo, cerdo. Vamos, restos de comida. ¿Y los huesos humanos? Los pocos que había se determinó que eran de un adulto, no de niños. La propia Enriqueta dijo que los cogió de un cementerio para rituales de curandera. Increíble. ¿Y la sangre? ¿El cuchillo? ¿La ropa? Esta es quizá la parte más trágica de todo. La explicación más probable es que esa sangre no era de ninguna víctima. ¿Entonces? Era de la propia Enriqueta. Padecía un cáncer de útero muy avanzado que provoca hemorragias terribles. La sangre de su casa era muy probablemente un síntoma de su propia agonía. O sea que la imagen cambia por completo. El monstruo se desvanece. Si no hay pruebas de asesinato, ¿de qué se la podía acusar? El único delito probado es el secuestro de Teresita, nada más. Y la historia de la otra niña, Angelita, también cambia. No era una víctima, ¿verdad? No, parece que era su sobrina, hija de su cuñada. Y el testimonio del asesinato de Pepito pudo ser una fantasía infantil o una historia inducida por los interrogatorios en ese clima de histeria. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en lugar del monstruo aparece una mujer, culpable de delitos, sí, pero también con posibles trastornos, marcada por la muerte de su propio hijo por desnutrición. Efectivamente, esto no la exculpa, pero la humaniza. Era curandera, mendiga, probablemente proxeneta a pequeña escala, pero en un entorno de miseria extrema. Su caso se convierte en lo que la historiadora Elsa Plaza llama una cortina oscura. Una cortina que oculta una realidad mucho más incómoda que un solo monstruo. Muchísimo más. Ocultaba la trata de niños para la explotación laboral, la prostitución infantil sistémica, con burdeles que la policía conocía, y la corrupción de funcionarios que lo permitían todo. Era más fácil culpar a una vampira analfabeta. Infinitamente más fácil que admitir la podredumbre del sistema. Y con este panorama, Enriqueta Martí nunca llegó a juicio. Murió en prisión en mayo de 1913, y su muerte también está rodeada de leyenda. Correcto. Hay dos versiones. La oficial es que murió por el cáncer de útero que padecía. Es totalmente plausible. Pero la versión popular, la que ha perdurado, es mucho más violenta. Sí, la que dice que la lincharon sus compañeras de celda en el patio. Esta versión alimenta la teoría de que los poderosos la silenciaron para que no hablaran en el juicio. No hay pruebas, pero encaja en la narrativa del encubrimiento. Perfectamente.
En cualquier caso, el resultado es el mismo. Su silencio. Un silencio increíblemente conveniente para muchos. Un juicio público podría haber sido una bomba de relojería. Su muerte aseguró que los secretos se fueran con ella a la tumba. La enterraron en una fosa común, además. En secreto, en Montjuic, un final anónimo para borrarla del todo. La sociedad crea su monstruo, lo usa y luego lo elimina sin dejar rastro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Tenemos un caso donde la realidad fue devorada por la leyenda? ¿Una historia que nos dice más sobre la sociedad que la juzgó que sobre la propia acusada? Sin ninguna duda. La historia de Enriqueta Martí es un manual de instrucciones de cómo se construye un chivo expiatorio. Se coge a una persona marginal, vulnerable, y se la carga con todos los males de la sociedad. La pobreza, la explotación, la hipocresía de las élites. Y al convertirla en un monstruo, la sociedad se siente limpia. Exacto. Finge que el mal es algo ajeno, confinado a las profundidades del Raval, y no una consecuencia de su propia estructura. Es una reflexión muy potente y que lamentablemente no ha perdido vigencia. Para nada. Nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Cuántos monstruos mediáticos se fabrican hoy con el mismo propósito? Para desviar la atención de problemas sistémicos. Es una advertencia. Una advertencia sobre lo fácil que es que una narrativa sensacionalista, sobre todo una que demoniza al marginado y protege al poderoso, se convierta en la única verdad aceptada.